porque la literatura promueve el descubrimiento del mundo para darle sentido a la realidad y también sentido a la vida. Y desde el punto de vista del hecho estético, la importancia de la palabra, el poder de la palabra, porque muchas veces esas fricciones, esos enojos que a veces se convierten en un golpe, en una trompada, en un insulto, tienen que ver por la falta de comunicación. Hay una comunicación violenta porque a veces no se da ese aprecio muy profundo que necesitamos tener del sentido, del significado de las palabras. Y ya estamos de vuelta, 11:10 de la mañana, con la doctora Irene de Delgado, presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Y estamos, ya nos había abandonado. Las aventuras literarias. Sí, buenos días, te abandoné por un mes. Por un tema muy importante que era el mes de los océanos, que dirigió a otra socia de la Academia, Amanda Barraza, y fue un mes maravilloso. Descubrimos, aprendimos de las especies, invitados. Lleno de invitados también. Exacto, invitados que retratan esa vida marina dentro de sus obras infantiles. Bueno, en esta ocasión cambiamos totalmente la temática y vamos al tema, un tema que nos preocupa a todos. La no violencia. La no violencia, en este caso la abordaremos desde el punto de vista de cómo influye la literatura, sobre todo aquella dedicada a niños y jóvenes, en aminorar un poco el efecto de la violencia que se ha desatado en el mundo, porque no solo es en nuestro país. Y vamos a analizarlo porque aquí tenemos una invitada muy especial, Cristina Pizarro, académica de Argentina. Y coincidencialmente por Panamá tenemos a Eira Arbar. Tengo la impresión que estas dos autoras comparten mucho de la filosofía de vida, ¿no? Y por lo que he leído de sus obras. Cristina Pizarro es una incansable luchadora justamente por todo lo que tiene que ver con proyectar la paz y la armonía dentro de los grupos de niños y jóvenes. Y yo quiero comenzar por nuestra invitada internacional y ver lo que ella nos dice en una contraportada de uno de sus libros, que se llama En la búsqueda del lector infinito. Y aquí vamos a ver cómo la lectura puede cambiar las cosas, sobre todo desde la primera infancia. Aquí dice, por ejemplo, voy a leer un pedacito nada más. Ella incorpora en sus obras temas como el fanatismo religioso, la xenofobia, el sexismo, entre otros. Trabaja también en un anclaje lingüístico relacionado con los cuentos de hadas, que muchas veces decimos que en los cuentos de hadas realmente hay pasajes que son un poquito violentos y todo, pero cómo se interpreta eso, y quizá vamos a hablar de Bruno Bettelheim y todos estos especialistas. Ella también analiza y comenta en su crítica, porque debemos decir que la Academia de Literatura Infantil a nivel latinoamericano, su principal función es una función crítica. Por supuesto que tenemos escritores, y yo creo que la mayoría son escritores, pero con la madurez y el conocimiento justamente para establecer una crítica seria. Y yo puedo decir que estos colegas latinoamericanos son sumamente serios en sus críticas. Ella, por ejemplo, analiza la obra de María Elena Walsh, una gran escritora chilena, Laura de Betache, Gustavo Roldán, Emma Wolf, y así, es decir, que hay un conocimiento muy profundo de lo que se escribe para niños, por qué, cómo y los efectos que esto tiene. Así es que, Cristina, una vez más te recibimos aquí en Radio Ancon con los brazos abiertos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Así es que, como sabes, estamos en este tema de la no violencia y yo veo que tú abordas este tema
de una manera muy apropiada, tanto para adultos como para niños. Quisiera que nos hables un poco más, porque en Argentina como en Panamá estamos viendo que hay mucha violencia, inclusive en las escuelas, Cristina, y esto es bastante preocupante. Adelante, Cristina, te escuchamos. Hola, buenos días, querida Irene. Y hoy voy a conocer también a una colega de tu tierra. Muchas gracias por esta invitación. Cuando convocaste para esta temática de la no violencia, enseguida me entusiasmé, porque es una temática preocupante, por lo menos en mi actuación docente y también como difusora de la cultura en mi país y también con acceso a otros países eh, del mundo. Vengo trabajando con el tema de la no violencia enmarcado en una cultura de paz. Y quiero destacar, porque sé que tus programas están organizados en relación con las efemérides, que justamente ayer, 2 de octubre, a partir de las Naciones Unidas, que se ha declarado como Día Internacional de la No Violencia. Exacto. En alusión al aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi. Esa denominación de Mahatma Gandhi se la ha puesto Rabindranath Tagore, un bengalí, porque la India tiene muchas lenguas, muchas subdivisiones, en fin. Personalmente me interesa mucho toda la temática de la India. No vamos a hacer nosotros ahora programas sobre Gandhi, pero sí es interesante que en algún momento los maestros en las aulas hagan referencia a este hombre que nació, bueno, a mediados del siglo XIX y tuvo una vida de lucha incesante hasta que pudo conseguir la independencia de la India, que estaba bajo el Imperio Británico. Bueno, a mí me emociona mucho hablar de Gandhi y bueno, se ha recopilado un libro que ya hace muchos años y dice, todos los hombres somos hermanos, que está muy relacionado también con nuestra cultura religiosa del cristianismo. Debemos decir que él mismo respetaba todos los credos, claro. Inclusive cuando fue la división de India y Pakistán, por el tema de los musulmanes, bueno, él padeció y ya sabemos cómo ha sido el final. Por eso que esta temática está inserta desde los principios del ejercicio de la docencia cuando por allá por los años 70 me preocupaba por la búsqueda de textos literarios en donde se pusiera el acento en el campo afectivo. Sí. Porque nosotros no solamente vamos a proponer textos que aludan a la guerra, sino que necesitamos hacer una formación educativa a través de la construcción del sujeto que pueda ir dándose cuenta de su identidad para poder interactuar con los otros. Entonces, el tema para mí fundamental es el amor, la presencia del amor, ligado también a la libertad y a la paz. Es una tríada, porque si yo amo al otro, claro, lo voy a dejar ser libre. Y si lo dejo ser libre, va a haber paz. Esa es la tríada que yo he construido muy de entre casa, pero creo que es útil para la vida práctica. Claro. Oye, Cristina, unos términos, unos conceptos que parecen tan sencillos y tan simples, pero ¿cómo ha llegado la sociedad
a ignorarlos de tal manera que ya no basta quizás escribir en abstracto un poco sobre el amor y la paz, sino porque los niños están expuestos a la comunicación, a los medios de comunicación, ven las acciones que se dan en el mundo, la agresividad de las guerras. Es decir, esto también es una temática que se aborda de cierta manera en los textos literarios para niños. Sí, debemos recordar que la palabra violencia está muy relacionada con no aceptar las diferencias del otro. Así es. Y es sí. allí donde se generan las guerras que desde tiempos inmemoriales, por eso yo por ahí digo, la guerra, entre comillas, no muere nunca. Lo que nosotros necesitamos es avanzar hacia una manera de enfrentar ese mundo lleno de conflictos, de agresividades. Lo vemos a diario, los chicos están en contacto con los medios, ya sea en las redes, por todas partes, están viendo lo que ocurre con las matanzas, con la delincuencia, la corrupción y miles de cuestiones delictivas que empobrecen su espíritu y les hacen perder la esperanza. Por eso es que yo, además de insistir en el tema del amor, también en el tema de la esperanza. Lo que observo en una gran mayoría de los jóvenes, los adultos por supuesto también, pero que están desesperanzados. Claro. No hay un mañana, no se sabe lo que vendrá, y en ese no saber lo que vendrá, en ese rumbo, ese devenir que parece que van navegando por la nada, sí. Es que se generan otros temas muy preocupantes, como es la evasión, no solamente por los juegos, que serían muy útiles que jugaran, sino por sustancias nocivas, el alcohol y la droga. Así es. Oye, Cristina, que genera más violencia. Ajá, perdona que te interrumpa, pero al mencionar, muy interesante lo que nos estás diciendo, y quisiera en este momento que Eira, porque has mencionado la esperanza. Entonces, Eira, nuestra otra invitada panameña, acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura Infantil, bueno, el año pasado, con una obra titulada Autobús Esperanza. Así que ahí yo veo la relación entre ustedes, y yo quisiera que Eira, aprovechando esta coyuntura, ella también es poetisa, escritora para adultos y para niños. Igualmente, una incansable luchadora por la igualdad de género. Igualmente, que es otra de las cosas que causa conflictos y violencia. Eira, a ver, tu Autobús Esperanza tiene mucho que ver con lo que nos acaba de decir Cristina. Adelante. Claro Eira. que sí, buenos días para todos quienes nos están escuchando. A Cristina, muchísimo gusto. Qué gusto saber de ustedes. Y entro al tema justamente con esto que comentas, esa contracara de una Cristina, y que en el caso de Autobús Esperanza, formó parte de una propuesta luego de un periodo tan crítico, con un fenómeno que nos impactó a todos, que fue la emergencia sanitaria, la pandemia COVID-19, y luego de ese periodo tan difícil, tan incierto, que trajo la palabra Cristina hace un rato, la incertidumbre con la que nos estamos enfrentando, en ese contexto surge Autobús Esperanza como una contracara, la otra parte de la moneda, y es... vamos a decirlo de esta forma, es como ver el vaso lleno o el vaso vacío, ¿no? Medio lleno, medio vacío, como decimos en el argot popular. Elegimos verlo también de una manera esperanzadora, pese a lo complejo que es este tema. Cristina traía a colación el tema de las fechas. Yo también, fíjate, busqué una fecha que es el 21 de septiembre, que es el día que acabamos de pasar, el Día Internacional
de la paz, que es un llamado que hace las Naciones Unidas, y también para la no violencia, la paz, la búsqueda de una convivencia pacífica frente a este tema tan complejo, que pareciera no estar presente con los niños y las niñas, pero es todo lo contrario. Justamente aparece cada vez con más frecuencia asociada a niños y adolescentes, niñas y adolescentes, mujeres. Em, la violencia está presente, es parte del cotidiano, está lastimosamente, está en el ambiente de todas, de todos, asociada también a niñez y a juventud, tanto en un ejercicio en contra de ellos, y esto lo hemos visto, Cristina, en casos locales muy recientes, que son casos de alto impacto en los últimos años, cada vez más visibles, de alto impacto en contra de la vida digna, la vida libre, respetuosa con las niñas y los niños, pero también como fenómenos entre jóvenes y niños, que como en el caso de la violencia escolar, Sí. el bullying, ese acoso incluso violencia armada dentro de los colegios. Yo creo que es importante traer este tema a colación. Y no quería dejar también de rescatar, Irene, si me permite, el tema del rol de los medios de comunicación, el rol que juegan los medios de comunicación Claro. y las redes sociales en todo esto, que de alguna forma la han estandarizado, la han normalizado como parte de ese cotidiano. Eh, y de alguna manera la hemos asumido de esa forma. Entonces, es el otro asunto que quería llamar Sí. a colación sobre este tema de la violencia y el valor que tiene la literatura frente a ello, porque a la vez, como lo ha hecho Cristina con sus libros, como bien lo mencionabas con El autobús Esperanza, la literatura también habla sobre esto. No solamente como un tema, sino también que procura también, Cristina lo coloca como el tema del amor, es un espacio de bienestar. El libro se va convirtiendo también en un espacio de seguridad, ¿no? En donde quien lo lee, ese niño, niña o adolescente, va explorando, ¿no? Y va procesando también todo lo que va sucediendo en ese cotidiano para identificarse con los personajes, con los símbolos, con las metáforas que se van Claro. procurando sobre lo que ocurre en esta realidad. Entonces, Y es muy funcional además, y es de alto impacto también en espacios o contextos en donde la violencia es parte del todos los días. De tal forma, esa literatura que estamos generando está procurando también cumplir con una función social, sopla en favor de esa función social para poder ser parte de la identificación de las emociones, la exploración de las emociones, del miedo que subyacen también frente a situaciones inciertas. ay, sí, claro que sí, Eh, Ira. Excelente, Ira, lo que nos dices. Y realmente la lectura se convierte en un oasis que donde el niño puede explorar, como lo dices tú, descubrirse, iniciarse en temas, ¿no? Descubrir las metáforas, los símbolos que generan un pensamiento diferente. Y podemos quizás a través de esto convertir el hogar y la escuela, que debiera ser el lugar de protección, donde el niño se sienta seguro, a través de la lectura, tratar de retomar ese espacio que realmente sea protector para los niños. Sí. Sí, yo diría que don DJ Rey, son las 11:28 de la mañana. Vámonos al cambio para poder entonces continuar con el tema. Retomamos ahora. Y Sí. regresamos con la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, con la doctora Irene Delgado, en las aventuras literarias en la mañana con Porradejo. Estamos de vuelta con la doctora Irene Delgado, de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, y las aventuras literarias del día de hoy. Y nuestras invitadas especiales, ambas académicas de la Academia de Literatura Infantil de Argentina, Cristina Pizarro, y la Academia de Literatura Infantil de Panamá, Eira Arbar. Con estas excelentes participaciones hemos puesto en contexto nuestro tema de la no violencia y cómo atacarlo, influir en él a través de nuestros escritos, de la literatura infantil, y de cómo abordar el tema
cómo se aborda el tema, un tema tan difícil en la literatura infantil. Y para esto quisiera presentarle, quizás Eira sabe, porque aquí está alguna de sus obras, en la última antología de la Academia, Leer para cambiar el mundo, basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si uno revisa esos objetivos, se da cuenta que en la mayor parte de ellos se toma en cuenta o son un arma, digamos, para justamente llevarnos o llevar al niño a la no violencia a través de textos literarios. Considero, por ejemplo, que en otros países donde ha habido más conflictos armados, el tema de la no violencia se ha abordado de una manera más cruda, ¿no? La no violencia ya física, el efecto de la guerra, de las guerrillas, de la migración, y estamos viviendo momentos dificilísimos con esto de la migración en todo el mundo y en Panamá particularmente, ¿no? Así es que eso es un tema que también entra de nuestro gran tema de la no violencia, porque la violencia no es solo atacar físicamente algo, también atacar verbalmente, pero también es el acoso, el asedio. El acoso, las dificultades, la desventaja. El acecho también, todo eso es violencia. Exacto, las desigualdades. Las desigualdades es una forma de violencia. Entonces, de todo este conjunto surge lo que está pasando en las escuelas y el tema que se ha venido tratando y que se trata, ese sí, en nuestra literatura infantil en Panamá y en todo el mundo, que es el acoso escolar, el bullying. Entonces allí también entra el acoso de género, que Eira también ha tratado muchísimo, dentro de las desigualdades. Y esto es un tema que no es que es nuevo, no es un tema nuevo. Tenemos autores importantes en Panamá, como Carlos Francisco Chamarín, cuando tú lees, y aquí él está incluido en esta antología, como la pobreza extrema puede ser un factor de violencia para los niños. Como un niño que vive en un hogar que carece de todo, que tienen que trasladarse en circunstancias muy penibles, también sufre de violencia. Ese niño va a la escuela y quizás es discriminado, acosado por su propia situación. Y aquí entra todo esto que nos decía Cristina, de cómo inculcar esa aceptación, esa tolerancia, ese amor hacia el otro, cuando los medios de comunicación, y volvemos, y el mundo nos está mostrando otra cara. Hemos caído en un materialismo extremo que nos muestra las redes sociales, que hay que tener cosas materiales. Entonces la espiritualidad está cayendo en un cierto desuso, y somos nosotros los maestros, los escritores, quienes podemos a una temprana edad, si no hay el hogar que lo haga, porque hay hogares que tienen sus propios conflictos ellos. Así es que yo creo que el papel de la escuela es sumamente importante, y de los formadores, como lo somos nosotros, pues los escritores. Cristina. Sí, quiero volver un poco a la formación docente. Sí. Es importante que se estimule el desarrollo de los procesos cognitivos para que los chicos puedan tener un pensamiento crítico y así darse cuenta de la realidad que necesitan descubrir, porque la literatura promueve el descubrimiento del mundo para darle sentido a la realidad y también sentido a la vida. Y desde el punto de vista del hecho estético, la importancia de la palabra, el poder de la palabra, porque muchas veces
esas fricciones, esos enojos que a veces se convierten en un golpe, en una trompada, en un insulto, tienen que ver por la falta de comunicación. Ujú. ¿Mm? Hay una comunicación violenta porque a veces no se da ese aprecio Ujú. muy profundo que necesitamos tener del sentido, del significado de las palabras. Una palabra fuera de contexto Ujú. puede herir. En Claro. las diferentes regiones a veces usamos determinados modismos que pueden molestar al otro, hacerlo sufrir y segregarlo. Entonces, la literatura, con el juego, con el uso del lenguaje, pero un lenguaje eh, rico, Ujú. expresivo, con poeticidad y también que tenga alcances metafóricos para que lo haga pensar Claro, más, porque la metáfora justamente es usar una palabra en lugar de otra. Entonces, hay que claro. hacer toda una transposición de tipo intelectual y abstracto. Bueno, yo recordé un texto de Elsa Bornemann, Ay, sí, maravilloso, claro. del libro No somos irrompibles, es Ujú. decir, No somos que, irrompibles. claro, no, no somos un objeto que no se rompe nunca, no, Ujú. somos de carne y hueso y podemos nacer y también podemos morir, porque la vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda. Y en este libro hay un relato que ha circulado muchísimo, Mm. que se llama Mil Grullas y está relacionado con la bomba de Hiroshima. Mm. No lo voy a contar, pero es muy conmovedor y la ternura que se desprende. Oh, Entonces, los niños, cuando reciben estas historias, ujú. abren el corazón, ¿m? Claro. Abrir el corazón y poder entregarlo al otro. Entonces, es algo que hay que trabajarlo mucho. Yo siempre decía en mis cátedras, los contenidos de la literatura son casi siempre los mismos. No es como en la ciencia que va Exacto. cambiando tanto. Y lo fundamental es la amistad, el compañerismo en esa época escolar, el compartir. Claro, Por otro oye, lado, sí. hay, En- a mí personalmente hay autoras que no las puedo dejar nunca, así como nombraste a María Elena. Bueno, de María Elena ahora no tengo nada María, en el María Elena escritorio. Walsh, Sí, uno, maravillosa. una de las grandes. Irulana y el Ogronte de otra grande. Ujú. Yo presenté justamente en un congreso que tenía que participar en un seminario de no violencia y presenté obras de Graciela. Y en este caso, Irulana y el Ogronte. Ujú. ¿M? Ujú. Una niña que puede salvar a su pueblo, donde un ogronte se devoraba todo, como todo gigante que le gustan no solamente comer comida, sino que come niños y devora todo, muy, muy simbólico también, el Bueno, devorarse y un sabes, pueblo. Y ella Cristina, lo sí. salva diciendo su nombre, es Ujú. decir, la identidad, que es otro tema muy ligado con el de la cultura de paz. Cri- Poder decir, soy yo y comparto contigo. Claro, aquí tenemos también un autor. Tú has mencionado la bomba de Hiroshima y también tenemos un autor panameño, bueno, de hace varios años, de los años 70, que escribe El niño y la bomba. Una historia muy tierna que está incluido justamente en esta antología en el capítulo de paz, justicia e instituciones. El niño y la bomba de Raúl Leis, donde el niño se encuentra una bomba de esa de la Segunda Guerra Mundial que ha quedado olvidada y enterrada, y en un paseo por la playa
se encuentra la bomba, no reconoce qué objeto es, pero él conversa con la bomba. Entonces de esa conversación surge justamente todos los pensamientos que llevan a la bomba, que se desactiva de alguna manera a través del amor y la empatía del niño con ella. Así es que, como dices tú, a través de una metáfora bien utilizada por buenos escritores, se logra pasar un mensaje realmente. Y hay escritores que manejan estas metáforas de una manera maravillosa, que el relato o los personajes o las acciones se convierten en hechos inolvidables en la vida de ellos. Eira. Quiero agregar Sí. Ajá. Dale, Cristina. No, quería agregar que es importante la relación de los hechos históricos, ya sea de otras épocas, como puede ser las historias de inmigración, que son a veces muy, muy tristes, muy duras. Sí. Hay materiales que, bueno, merecen un título aparte, Sí. pero también el hecho de que estas cuestiones que se van a tratar en la literatura surjan de una manera estética. Exacto. Y no como panfletos o como un adoctrinamiento. Claro. Porque no se trata de denunciar o señalar hechos que han sido catastróficos, sino que se conozcan y que los chicos puedan elaborar sus propias conclusiones. Bueno, eso lo saben mejor los profesores de historia, pero necesitamos insistir en que el escritor o el docente de literatura, el que promueve literatura, necesita ubicarse en un contexto social e histórico. Como las otras veces siempre hablo de la diversidad. Bueno, ahora la escuchamos a Eira. Gracias, Cristina. Muy importante la labor del docente en esto. Sí. Gracias, Cristina. Justamente, bueno, ella en estos últimos minutos plantearías el desafío que constituye escribir sobre la violencia para niños y jóvenes, pero con libros que estén entendiendo lo que sucede al presente y que el autor o la autora pueda narrar la realidad de ese presente de forma respetuosa, como decía ahorita Cristina, que no sea una cuestión de una imposición de adultos, no es adultocéntrico, es que estás escribiendo para un tipo específico de lector y que basado sobre todo en que los jóvenes no son futuros, siempre se dice los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes son el presente. Entonces, ¿cómo tú le narras esta realidad en presente en donde estamos en común también de una forma más integral? Y quería llamar la atención sobre algunos temas tabú, el tratamiento de los temas, algunos temas que parecieran tabú, pero están presentes en esa realidad, como lo es, por ejemplo, y tengo que colocarlo así, el tema del suicidio, por ejemplo, el tema de la muerte, que llamó la atención sobre un autor alemán, Wolf Elbruck, que tiene un maravilloso relato sobre que se llama El pato, la muerte y el tulipán, y aborda y reflexiona sobre cómo abordar el tema del ciclo de vida, cómo abordar la muerte. Y eso sucede en este diálogo y relación de los personajes, por ejemplo. Y también cómo llamar la atención sobre algunos temas que nos impactan en ese cotidiano. Por ejemplo, el maestro Chamartín, Carlos Francisco Chamartín, que escribió para adultos, también escribió para niños, y tiene, por ejemplo, ese abordaje de poemas dedicados al tema de la minería, por ejemplo, que está tan en la realidad común, y que viene a constituir también una forma de violencia, que como le dicen en el medio ambiental, que es una forma de violencia lenta, gradual, lo que es la degradación ambiental. Entonces, cómo ir abordando serie de temas. Pongo de ejemplo lo que mencionabas de Raúl Leis y la bomba, que tuvo tanta relación con las áreas revertidas, lo que hoy son áreas revertidas, pero que estaban minadas aquí en Panamá. Entonces, ese abordaje del niño y la bomba fue absolutamente de impacto para un tema muy poco abordado y que estaba aquí en nuestro suelo patrio. Tú mencionaste Autobús Esperanza, pero quiero llamar la atención sobre un cuaderno mío que se llama Cuentos para el Planeta, que tiene 4 elementos. Está concebido en una estructura de los 4 elementos, y uno de ellos, que es el fuego,
Es un cuaderno dedicado a la violencia. Ay, mira, lo tienes ahí. Aquí los Que es un cuaderno tengo, que está, aquí los tengo. el de fuego, Mira el de fuego está aquí tengo dedicado a el la fuego. violencia. Ese cuaderno está dedicado a la violencia y cómo poder entrar en temas como los incendios forestales o el desplazamiento forzado de los niños, entran en ese cuaderno específico de la violencia, del cuaderno de fuego, ¿no? Eh, Otros ejemplos también en positivo, vamos a ponerlo así, de esta manera, una muestra de personajes en positivo. Ahorita en la Feria del Libro estaba presentándose, de Panamá, estaba presentándose Pioneras de la Ciencia, que es un libro concebido para que las niñas puedan tener también una representación femenina de ellas, como mujer, como niñas, como, eh, con mujeres que están relacionadas a la ciencia. Y quería cerrar también con el que tú mencionaste, Irene, Leer para cambiar el mundo, que es una antología que hizo la Academia Panameña de Literatura Infantil en Panamá y que también tiene este despliegue de cuentos y poesías en positivo, digamos, no quiero entrar en tanto el dilema negativo-positivo para plantearlo, pero para plantearlo de alguna manera, son cuentos que permiten concebir otra forma alternativa, digamos, a la realidad que nos toca vivir juntos en este momento, ¿no? Y le da actualidad también a los temas y permite también el tratamiento de esos grandes, digamos, conflictos. Claro, por ejemplo, ya que mencionas en nuestra antología Leer para cambiar el mundo, la forma de escribir del maestro Champmarín siempre llega tan profundamente, tiene esa capacidad de llegar al sentimiento a través de las metáforas y del uso del lenguaje enriquecido por palabras que se refieren sobre todo al medio ambiente y a la naturaleza. En el capítulo de Fin de la Pobreza, que yo aludí hace un rato, está un cuento que se llama La niña Cri lloraba diamantes. Es un personaje muy tierno, un personaje indígena, una niña que se ve obligada por sus padres a cambiar de comunidad, a migrar, porque ellos viven de la cosecha del café. Le tocó migrar, en este caso era el banano, allá en tu tierra, Eira, Bocas del Toro, porque Eira es oriunda de Bocas del Toro. Así es que allí y en ese cuento, al final, la niña usan una metáfora que es una fantasía. El capataz, que era un norteamericano, le dice al papá, porque se corrió la historia de que la niña cuando lloraba, porque estaba tan triste de haber dejado su casa y su entorno natural, que ella lloraba, y cuando lloraba las lágrimas se convertían en diamantes. Entonces, claro, la codicia del imperio ese empresarial le interesó ya tener relación para que llorara sus diamantes, y quería que la niña llorara para que le produjera diamantes. Entonces, a través de una imagen y una fantasía que impacta al lector, se llega a la, digamos, a la moraleja, al conocimiento del tema que queremos abordar. Así es que es lo que explicamos hace un rato, de la utilización de fantasía, de metáforas que impactan, visuales también, ¿no? Porque yo me imagino los niños que escuchan la historia, se imaginan cómo esas lágrimas se convertían en diamantes y cómo despertaban la codicia del capataz. Así es que son formas de abordar diversos temas. Y tenemos muchos otros aquí, por ejemplo, de Leda Abril Moreno. También tenemos el tema de la igualdad de género, como igualmente los niños y las niñas en un contexto de pobreza. Se trata de unos niños de la calle que vendían plátanos en los semáforos, y entonces como los niños no aceptan que la niña esté ejerciendo la misma actividad que ellos, y como finalmente llegan a la conclusión pues que todos tienen derecho a hacerlo, ¿no? Así es que aquí tenemos realmente muchísimos relatos que abordan diferentes temas que nos llevan justamente a la no violencia en esta antología.
Claro que yo digo que muchos de esos relatos requieren un poco en la escuela, en el contexto escolar, quizás la introducción, la explicación y contextualización frente a los estudiantes. Porque muchas veces hay ciertos relatos aquí de décadas anteriores que un niño quizás no entiende por qué esa familia tuvo que emigrar. Entonces Claro. se va a la explicación histórica, ¿no? Claro, porque el clima el clima social y económico del lugar puede ser Claro, que sea completamente diferente, sea un sitio boyante, claro que donde sí. pues la gente no viaja y de repente eso de que migraron ¿Y por qué y emigraron? que Porque, trabajaba en un tema que ahora ya no se usa, por ejemplo, que eran gente de muebles, que eran exacto. y que ahora pues eso no los compra ya hecho. Exactamente, y esa es una migración por efectos de los cambios laborales. Entonces yo creo que todos nos vamos a convertir de cierta manera en inmigrantes del mundo. Sí. Y Panamá es uno de los países del área en que no migramos. En Panamá no se migra hasta ahora. Hay una migración interna de una región a la otra, del interior se viene a la capital, por ejemplo, pero no que salimos del país. En Es muy raro. 200 años de Estado, Panamá, el panameño no migra. Así es. O sea, no hay una colonia de panameños en ningún lugar. Hay un grupo de panameños en Nueva York muy grande, pero casi todos son hijos de personas que trabajaron en el Canal de Panamá. Exacto, y que ya hablaban inglés y Así todo, es. y que tenían una relación con familiares en los Estados Unidos. Pero como tal, no existe. No hay. Quiere decir que en Panamá estamos muy felices, ¿no? Eso es un buen indicio. Nos encontramos cómodos aquí todavía. Por ahora. Pero bueno, Muy interesante ¿te lo das que cuenta? sucede en Panamá. Bueno, en Argentina siempre ha sido un país que recibió inmigrantes y Sí, ahora se están produciendo también muchas emigraciones por así. distintos motivos, pero bueno, las situaciones económicas, los temas que tienen que ver con la tecnología que Ah, permiten otros desplazamientos. Quería compartirles un texto del libro Cuadernos de la Noche que tiene un título muy puntual, Ametralladora. ¿Por qué matan? ¿Por qué existen esas armas fatales? La ametralladora temible y poderosa se instala en el campo de batalla. Cañones feroces, miles de disparos por minuto, metal de fuego, fusiles al fin. ¿Acaso solo quedarán las calaveras, ujú. el polvo de cenizas, los cadáveres tan tristes y los muertos devorados por el poder? Salvad la palabra, por ella seguiremos amando, por ella seguiremos luchando. Papá me dijo, haz el bien sin mirar a Aquí. quién. Bueno, Ay, además qué está lindo. decir que los niños eh, son partícipes en las guerras. En muchos Ujú, países son pequeños y ya están con los fusiles, ujú. ¿m? Para salir al campo de batalla. Y todo eso lo ven los chicos en las redes, en la Ujú. televisión, hay películas, y bueno, ante esa situación tan desastrosa, ¿de qué manera lo vamos acompañándolos? También existe otro mundo, Ujú. no solamente el mundo de lo bélico, también hay otro mundo, que es el mundo que nosotros podemos ir construyendo en principio, bueno, no en todos lados, pero el valor de la familia, Ujú. el valor de la amistad, el valor de
ser un estudiante que pueda trabajar en cooperación con los demás. Lo mismo en el ámbito laboral, donde aparece mucho el acoso. Claro. Sí, Y a través del amor. allí anotaría también, Irene, Sí. venimos hablando de violencia desde Mambrú se fue a la guerra, Desde ¿no? Venimos Maduro. hablando de los conflictos armados, venimos hablando de la violencia. Entonces sí se pueden, en el presente, sí se pueden crear productos artísticos para niños, niñas y adolescentes, entendiéndolos desde, construyendo también una narración que permita entendernos en un lugar común, en donde las emociones de niños y niñas tengan un lugar propio, ¿no? Una voz propia y que pueda expresarse una realidad que están viviendo, pero a la vez con sensibilidad. Creo que es importante también la adecuación a la edad y la adecuación Claro. a las emociones. Bueno, es un excelente cierre de programa Mejor con sea. el mensaje de Cristina y de Eira, invitándolos al próximo programa que va a tratar en honor al 12 de octubre Claro. sobre la herencia española en nuestra literatura infantil. Ahí tenemos otros invitados internacionales igualmente, y después nos volvemos a encontrar para darle continuación al tema, en el tema de las migraciones, que también es un tema que ha suscitado mucho interés entre los escritores. Magnífico, magnífico. Así que bueno, muchísimas gracias Muchas a nuestra amiga. gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias por Bueno. este espacio, un gusto de conocer a Eira. Y Mucho así, gusto, Cristina. Un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego. También, Muchas gracias. felicidades. Igual, hasta luego. Gracias. Doctora gracias. Irene, nos vemos entonces el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Las Gracias, aventuras literarias Diana. de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Y termina así la mañana con muchas gracias, don DJ Rage. Yo soy Guillermo Ruiz, pásela bien.